Dentro de la arquitectura del alma moderna, existe un mandamiento profundamente arraigado y raramente cuestionado. Ayudarás. Estamos condicionados desde nuestros primeros días a creer que nuestro valor moral, nuestra misma pretensión de bondad, está inextricablemente ligado a nuestra voluntad de intervenir, de enmendar, de rescatar. Este impulso se presenta como la forma más elevada de amor, un deber sagrado de aliviar el sufrimiento de los demás. Vemos a un amigo en crisis, a un miembro de la familia tomando malas decisiones, a un colega cayendo en espiral hacia el caos, y nos apresuramos, armados con consejos, dinero y apoyo emocional, convencidos de que somos tejedores de un tejido social más fuerte. Pero, ¿y si esta compulsión no es una virtud, sino un síntoma profundo y peligroso? ¿Y si esta necesidad inquieta de arreglar la vida de los demás es un mecanismo de defensa sofisticado, una manifestación sutil de nuestra propia sombra no examinada, diseñada para protegernos del trabajo aterrador y esencial de nuestro propio viaje interior? Carl Jung, el gran cartógrafo del alma, dedicó su vida a iluminar una verdad fundamental. El propósito último de la existencia humana es el proceso de individuación. Este no es un viaje hacia la felicidad o la comodidad, sino hacia la totalidad. Es una prueba alquímica peligrosa y de por vida, un proceso que requiere el fuego intenso del sufrimiento, la inmensa presión de la consecuencia y el valor inquebrantable para descender a nuestra propia oscuridad y confrontar lo que encontramos allí. Cuando intervenimos compulsiva e inconscientemente en las luchas necesarias de otro, no estamos siendo compasivos, estamos, desde una perspectiva psíquica, cometiendo un crimen. Nos convertimos en ladrones del destino, robamos su fuego alquímico, despojándolos del calor que podría quemar su escoria. Aliviamos la misma presión que forja el diamante del carácter. Interrumpimos el diálogo sagrado, a menudo agonizante, entre su ego consciente y la vasta sabiduría del inconsciente. En esencia, estamos obstruyendo el intento desesperado de su alma de volverse completa. Evolucionar hacia un ser consciente es aprender el arte insoportable del discernimiento, saber cuándo ofrecer una mano y cuándo retroceder en reverente silencio, honrando la sabiduría profunda y terrible que solo puede nacer cuando una persona se queda sola para enfrentar el espejo de su propia psique. Descendamos ahora al inframundo de estas dinámicas para examinar los 7 patrones arquetípicos primarios de aquellos cuyas luchas sagradas no debes interrumpir. Comenzamos con el más común, y quizás el más trágicamente seductor de estos patrones, el puera eternus, el niño eterno. Este no es un simple caso de pereza, como podría juzgarlo el mundo superficial. Es una profunda y tenaz negativa psicológica a nacer completamente en las cargas y esplendores de la vida adulta. El niño eterno reside en un útero psíquico, un estado cálido y acolchado de dependencia pasiva, donde todas las necesidades esenciales son, y siempre han sido, satisfechas por una fuente externa. Han resistido con éxito el pasaje doloroso, aterrador y necesario fuera de este recinto, y hacia un mundo donde uno debe generar su propio calor, buscar su propio significado y construir su propio refugio psicológico. Cuando intervienes para pagar su alquiler, para resolver sus crisis recurrentes, para gestionar las consecuencias de su inacción, no les estás ayudando a emerger. Estás reforzando las paredes del útero. Te conviertes, en efecto, en un nuevo cordón umbilical, bombeándolos llenos de seguridad inmerecida, una existencia plácida que impide que comiencen los dolores de parto necesarios de la autosuficiencia. Su dependencia crónica es una clara expresión de su sombra dominante, la parte subdesarrollada, temerosa y resentida de su psique, que anhela la dicha no exigente de la infancia. Pero aquí, debes dirigir la mirada penetrante de la indagación sobre ti mismo. ¿Cuál es tu papel en esta conspiración psíquica? La necesidad compulsiva de maternar, de proveer, de rescatar, es muy a menudo la expresión de tu propia sombra no reconocida. Tal vez estés atrapado en un poderoso complejo de madre o padre, buscando inconscientemente sanar tus propias heridas de la infancia, convirtiéndote en el padre perfecto que nunca tuviste. Tal vez estés evitando un vacío aterrador en tu propia vida,
llenando el vacío con el drama fabricado de su dependencia. O tal vez, lo más sutilmente, estés ejerciendo una forma de control inconsciente, una forma de asegurarte de que te necesitan, de hacerte indispensable. En esto, estás co-creando un pantano psicológico estancado donde ninguno de los dos puede crecer verdaderamente. Amar genuinamente al niño eterno es realizar el acto que más teme. Debes ser tú quien corte el cordón. Este acto se sentirá para ambos como un acto de profunda crueldad, pero es el único acto de amor genuino a nivel del alma. Los obliga a salir de la oscuridad cómoda y entrar en el aire frío y chocante de la realidad, donde deben, por primera vez, respirar por su cuenta. Deben enfrentar tanto el terror como la gloria de su propio potencial latente, un potencial que tu bondad, bien intencionada, estaba sofocando sistemáticamente. Esta negativa fundamental a crecer a menudo nos lleva a presenciar otro patrón más caótico. El alma atrapada en un bucle neurótico, rechazando la lección. Este es el que Jung podría describir como incurablemente tonto, aunque no tiene nada que ver con el intelecto. De hecho, las personas muy inteligentes son a menudo las más susceptibles a esta condición. Es una resistencia profunda y poderosa a la integración psíquica. Esta persona está en las garras de lo que Jung llamó un complejo, una parte autónoma y escindida de la psique con una vida propia. Están atrapados en un patrón repetitivo y autosaboteador. Es como si su vida fuera un barco, y un amotinado inconsciente, el complejo, repetidamente toma el timón y dirige la nave directamente hacia el mismo arrecife, una y otra vez, y cada vez, el ego consciente se sorprende y se desconcierta por el choque. Tu rescate se ha convertido en una parte predecible de este ritual neurótico. Crean la crisis. Tú proporcionas la solución. Y este ciclo confiable impide lo mismo que su alma está clamando. Una experiencia luminosa. Una experiencia luminosa es un encuentro directo y abrumador con lo divino, el ser, lo trascendente. Puede ser una experiencia de asombro o, más a menudo, de terror. Es un choque para el sistema tan profundo que rompe las rígidas defensas del ego y permite que emerja un nuevo nivel superior de conciencia. Para el alma atrapada en un bucle de rechazo, este choque necesario debe provenir de la realidad no amortiguada y no mitigada de la consecuencia. Cuando los sacas de una deuda en la que incurrieron por imprudencia, les impides sentir la vergüenza visceral y transformadora que finalmente podría inculcar disciplina financiera. Cuando te apresuras a enmendar la relación que destrozaron a través de su propio comportamiento tóxico, les niegas el crisol de la dolorosa soledad que podría finalmente enseñarles empatía. Te has nombrado, con las mejores intenciones, como su amortiguador contra la violencia sagrada de la sabiduría. Estás constantemente colocando un cojín debajo de ellos en el momento exacto en que necesitan sentir el suelo duro. Al intervenir, no los estás salvando del dolor. Los estás salvando del significado que el dolor está tratando de entregar. Estás asegurando que la fuerza gravitacional de su complejo permanezca intacta. Dejarlos enfrentar las consecuencias completas y sin barnizar de sus elecciones. Dejarlos tocar verdaderamente el fondo que han estado buscando. Es permitir que la vida misma, el terapeuta último y más efectivo, administre el choque luminoso que su psique necesita tan desesperadamente para finalmente romper el ciclo. Mientras que algunas almas resisten pasivamente la carga de su propio crecimiento, otras exigen activamente que sacrifiques tu propia energía psíquica para mantener su estado de desequilibrio. Esto nos lleva al vacío devorador de los perpetuamente ingratos. El suyo es un estado de profunda inflación psíquica, una condición peligrosa, donde el ego ha crecido mucho más allá de su tamaño adecuado y ha usurpado el papel central del ser, el verdadero núcleo divino de la psique. Un ego en este estado de inflación cree que es el centro del cosmos, y que la energía, los recursos y la atención de los demás no son regalos, sino simplemente lo que le corresponde. La gratitud se convierte en una imposibilidad psicológica para tal persona, porque la gratitud requiere la humildad de reconocer un regalo dado libremente de una fuente fuera del yo. Para el ego inflado,
No hay una fuente significativa fuera del yo. Solo existen sus propios apetitos interminables y legítimos. Cuando le das a esta persona, no estás nutriendo su alma. Estás alimentando la patología de su inflación. Estás proporcionando evidencia que refuerza su delirio de que son una deidad, y tú eres un mero súbdito, obligado a traer tributo a su trono. Su psique es un agujero negro, un vacío voraz creado por un ser hambriento y olvidado, el verdadero centro espiritual que su ego tiránico ha derrocado y encarcelado. Cuanto más viertes en este vacío, tu tiempo, tu amor, tus finanzas, tu energía emocional, más exige. Es un hambre que no puede ser saciada porque no es un hambre de lo que puedes dar, sino un hambre de la conexión con el ser que el ego mismo ha cortado. Continuar dando es participar activamente en su enfermedad espiritual. El único camino hacia la curación para ellos es que el flujo de tributo externo cese por completo. Deben ser privados de la energía psíquica que exigen del mundo exterior, para que en el silencio y el vacío aterradores que siguen, finalmente se vean obligados a abandonar el trono estéril del ego y comenzar el largo viaje interior para encontrar el verdadero ser que han abandonado. Junto a este vacío devorador se encuentra la fortaleza impenetrable del arrogante y santurrón. Este individuo está atrapado en una prisión de su propia construcción meticulosa, una prisión que Jung llamó la persona. La persona es la máscara que creamos y mostramos al mundo, la cara pública que adoptamos para navegar por nuestras vidas sociales y profesionales. Un individuo psicológicamente sano sabe que la persona es una máscara, una herramienta útil, y puede quitársela cuando está en un lugar de intimidad o soledad. Pero la persona arrogante ha cometido un error fatal. Ha olvidado que lleva una máscara. Han confundido la persona con su verdadero rostro. Toda su estructura psicológica, su mismo sentido de identidad, se basa en la base frágil y quebradiza de tener razón, de tenerlo todo resuelto, de mantener una fachada de competencia impecable. Tu ayuda, si de alguna manera contradice la perfección de su persona, no se percibe como un regalo de perspicacia. Se percibe como un asalto violento. No les estás ofreciendo una llave a una nueva habitación en su propia casa. Estás tomando un mazo para las mismas paredes de su prisión. Y este acto los aterroriza hasta la médula. Su arrogancia visible no es un signo de fuerza interior, sino de extrema fragilidad psicológica. Es la defensa desesperada y absorbente de un ego aterrorizado que sabe, en algún nivel profundo e inconsciente, que todo su mundo es una fabricación cuidadosamente construida. Aceptar tu ayuda sería admitir una grieta en la máscara, y viven con el temor mortal de que una sola grieta se extienda hasta que toda la fachada se haga añicos en 1.000.000 de pedazos, dejándolos desnudos, expuestos y aniquilados psíquicamente. No puedes ayudarlos, porque no estás tratando con una persona que busca ayuda. Estás tratando con una persona que defiende su propio derecho a existir. Jung habló de un principio llamado enantiodromía, la tendencia de todas las cosas a convertirse eventualmente en su opuesto. La corrección rígida e inflexible de la persona arrogante, cuando se vuelve demasiado unilateral, inevitablemente se convertirá en su opuesto, un estado caótico y humillante de profunda incertidumbre. La vida misma eventualmente les presentará un fracaso tan total, una humillación tan completa, que la máscara será arrancada. Es solo en los escombros de esa fortaleza caída que alguna vez tendrán la oportunidad de descubrir el ser auténtico, imperfecto y mucho más resistente que yacía enterrado debajo. Ahora debemos apartar nuestra mirada de las prisiones del ego hacia los patrones más activamente destructivos que emanan de los estratos más profundos y oscuros del inconsciente. Aquí encontramos al depredador psíquico, el maestro manipulador, que opera como una manifestación negativa y parasitaria del arquetipo del embaucador. El embaucador es una energía esencial que cruza los límites. Es un cambiaformas, un maestro de la ilusión. En su forma positiva, el embaucador puede destrozar estructuras viejas y estancadas y generar nuevos niveles de conciencia, pero en su forma negativa, es puramente egoísta y destructivo. El manipulador no tiene interés en tu bienestar. Están interesados en tu energía psíquica,
tu fuerza vital, son maestros asombrosos en la lectura del inconsciente de los demás. Encontrarán tus puntos ciegos, tus necesidades no reconocidas, tu deseo secreto de ser un héroe, un salvador o un cuidador perfecto, y proyectarán sobre ti la imagen precisa que anhelas ver. Se convierten en un espejo viviente para tus propias partes no integradas, especialmente tu ánima o ánimo, lo femenino o masculino interno inconsciente. Es una conexión psíquica de gancho y ojal. Su impotencia proyectada engancha tu necesidad proyectada de ser un héroe, y estás instantánea y poderosamente unido. Te sientes tan visto, tan singularmente comprendido, porque están interpretando brillantemente un papel que encaja perfectamente con la cerradura de tus propias necesidades psicológicas inconscientes. Este es un juego psíquico del orden más alto y peligroso. No eres un ayudante en una relación. Eres un objetivo en una cacería. Eres una fuente de energía para ser drenada. Un peón para ser movido alrededor de su tablero. Y debido a que operan a nivel de proyección y sombra, el compromiso es profundamente desorientador e intoxicante. En el momento en que comienzas a reclamar tu propia energía, a ver a través de la ilusión y establecer un límite, el embaucador cambia su máscara con la velocidad del rayo. La víctima indefensa se convierte en el acusador cruel. El admirador encantador se convierte en el calumniador venenoso. Deben destruirte en su propia mente y a los ojos de los demás para mantener su juego y justificar su movimiento al próximo objetivo. Involucrarse con el manipulador es entrar voluntariamente en un pantano psíquico que te chupará hasta secarte. La única forma de ganar es no jugar. Debes emprender el doloroso trabajo de retirar tus propias proyecciones, reconocer tu propia necesidad ingenua de ser un salvador y alejarte del juego por completo. Aún más perturbador que el juego del embaucador es el alma que ha abrazado plena y conscientemente su sombra destructiva. Estamos condicionados por una cultura de sentimentalismo a creer que todos, en el fondo, quieren ser buenos y buscan la luz. Esta es una fantasía reconfortante, pero profundamente peligrosa. Jung sabía que la sombra contiene no solo nuestras fallas y debilidades reprimidas personales, sino también una conexión con el mal arquetípico y colectivo. Un impulso crudo, frío, destructivo y antivida que existe como un potencial dentro de la psique humana. La persona habitualmente malvada es aquella que no solo no ha logrado integrar este aspecto aterrador de su sombra, sino que se ha identificado activamente con él. Ha contemplado su propia capacidad para la crueldad, el engaño y la destrucción, y lo ha llamado fuerza. No opera desde un lugar de confusión o herida. Opera desde una elección consciente y a menudo alegre de mentir, dañar, corromper. Sus acciones destructivas no son errores, son rituales que afirman su identidad elegida. Cuando intentas ayudar a tal persona, no estás hablando con su niño interior herido, porque ese niño ha sido silenciado o reclutado hace mucho tiempo. Estás hablando directamente con una sombra que ha consumido al huésped. Tu bondad, tus recursos, tu confianza, no se ven como regalos para ser apreciados. Se ven como herramientas, como armas, como vulnerabilidades para ser explotadas en su proyecto continuo de deconstrucción. Te conviertes, en el sentido más verdadero de la palabra, en un cómplice involuntario. Tu apoyo financiero financia su próxima traición. Tu apoyo emocional proporciona cobertura para su próximo acto de crueldad. Estás intentando llevar tu pequeña vela de luz a un espacio que ha elegido explícita y filosóficamente la oscuridad. Y la oscuridad no será iluminada por ti. Simplemente y eficientemente extinguirá tu llama. Con tal persona, el discernimiento no es suficiente. Lo que se requiere es una separación radical. Debes reconocer que estás en presencia de una fuerza psíquica que no puedes curar, y que tu principal deber espiritual es proteger tu propia alma creando un límite infranqueable. Finalmente, llegamos a la tragedia más profunda y desgarradora de todas en este catálogo del alma, el rebelde impenitente. Este es el individuo que no ignora su condición, no está perdido en el bosque, se le ha dado el mapa. Ha visto el camino hacia la totalidad, puede haber leído los grandes libros espirituales, puede haber tenido momentos de profunda claridad en la terapia, puede haber tenido sueños y sincronicidades,
que señalaron el camino. Ha escuchado el llamado del ser, esa voz interior silenciosa y persistente que convoca a cada uno de nosotros hacia nuestro propio proceso único de individuación, y lo ha rechazado consciente, voluntaria y definitivamente. Esta no es una resistencia pasiva nacida del miedo, como la del niño eterno. Esta es un desafío activo, a menudo orgulloso. Conoce el bien, conoce el camino y elige la comodidad familiar y la miseria predecible de su propia patología en su lugar. Es el paciente que conoce el diagnóstico y se le ha dado la cura, pero se niega a tomar la medicina, prefiriendo la identidad de la enfermedad. Intentar ayudarlo es participar en una batalla espiritual contra su propia libre voluntad, una batalla que nunca podrás ganar. Ves su magnífico potencial, el ser integrado y radiante en el que podría convertirse, y esta visión te rompe el corazón. Quieres luchar por él, discutir con él, arrastrarlo a patadas y gritos hacia la luz, pero no puedes. El viaje de individuación es, por encima de todo, una elección. Es un sí que debe provenir del núcleo más profundo y auténtico del ser de una persona. Tus esfuerzos desesperados por forzar ese sí son una profunda violación de su soberanía psíquica. Estás, en efecto, tratando de vivir su viaje espiritual por él, y en este noble pero equivocado esfuerzo, inevitablemente descuidas el tuyo propio. Verterás toda tu fuerza vital contra una puerta que está cerrada por dentro, mientras que la puerta a tu propio jardín interior permanece abierta y descuidada. Se debe permitir que el rebelde camine por el camino que ha elegido, incluso si conduce a su propia ruina. Tu papel no es salvarlo de su elección, es realizar el acto agonizante de amor, que es dejarlo ir, reconociendo que su destino, para bien o para mal, no está en tus manos. Así que nos quedamos con una verdad final, aleccionadora y, en última instancia, liberadora. La gran obra, el opus magnum de los alquimistas, no está ahí fuera, en el frenético salvamento y arreglo de los demás. La gran obra está aquí dentro. La necesidad compulsiva de rescatar es casi siempre una señal de que aún no hemos enfrentado nuestra propia sombra, de que estamos proyectando nuestro propio potencial no vivido, nuestra propia necesidad de salvación, en la pantalla conveniente del caos de otro. El jardinero sabio, el verdadero alquimista del alma, primero dirige su atención a la materia caótica de su propio mundo interior. Se enfrenta a su propia necesidad de validación, a su propio terror al vacío, a su propio deseo sutil e insidioso de control. Emprende el valiente trabajo de integrar su propia sombra. De este arduo proceso nace un nuevo tipo de compasión. No es la compasión frenética y codependiente del rescatador, que nace de la debilidad. Es una compasión tranquila, constante y discerniente, que respeta la dignidad sagrada y terrible del viaje individual de cada alma. Sabe cuándo ofrecer una taza de agua y cuándo honrar la profunda y transformadora necesidad del desierto. El llamado final a la acción, entonces, es retirar tus proyecciones del terreno árido de los demás y dirigir esa energía poderosa y creativa hacia adentro, hacia tu propia alma. Atiende a tu propia individuación. Este no es un acto egoísta. Es el servicio más profundo y desinteresado que puedes ofrecer al mundo. Una persona que está luchando por volverse íntegra irradia una especie de presencia curativa sin tener que hacer nada. Se convierte en un faro, no en un bote de rescate frenético. El faro no persigue a los barcos, llevándolos a la seguridad. No agota su combustible corriendo por las olas, simplemente se mantiene firme, atiende su propia luz, y al hacerlo, ilumina la oscuridad, permitiendo que todos los barcos en el mar naveguen por las aguas tormentosas de sus propias vidas.